Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Nos congratulamos en esta tarde con la presencia de distinguidas personalidades que nos hacen favor de acompañar y presentamos en este momento, en primer término, al autor del libro, doctor José Covarrubias Dueñas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. De igual manera, al autor también del libro Elementos de Justicia Electoral en México, el maestro Rodrigo Moreno Trujillo. Bienvenido. Nos acompañan también para ser ponentes de la presentación de los mismos el doctor José Barragán Barragán. Bienvenido, doctor. La doctora María del Pilar Hernández Martínez. El diputado federal Reginaldo Rivera de la Torre. El diputado federal Felipe Solís Acero. Gracias por su presencia. Así como también al doctor Martín Cuthberto Vera Martínez. Vamos a llevar esta reunión de la siguiente manera. Primero, vamos a organizarlo en dos rondas para la presentación de los dos libros. Primero vamos a iniciar con el análisis del libro Dos siglos de constitucionalismo en México, dando primeramente la palabra al autor y posterior a ello daremos la palabra a cada uno de los ponentes que nos hacen favor de acompañar en esta tarde, previa lectura a una síntesis curricular de cada uno de ellos. Iniciaríamos pues con una síntesis curricular del magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas. Él es originario del estado de Jalisco, actualmente está adscrito a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la Universidad de Guadalajara obtuvo los grados de licenciado en Derecho y especialista en Planeación para la Educación Superior. En la Universidad Complutense de España realizó el máster en Derecho Comunitario Europeo y doctorado en Derecho con la tesis La autonomía municipal en México y en España, habiendo aprobado cum laude. Concluyó una segunda maestría en Derecho Electoral con la tesis Constitución Política de Jalisco y un segundo doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, con la tesis El paradigma de la Constitución en México 1917-2000, aprobando con mención honorífica. Ha sido docente desde el año de 1979 en la Universidad de Guadalajara y en diversas instituciones académicas del país y del extranjero.
Ha asesorado y dirigido más de 600 tesis de licenciatura y posgrado en diferentes universidades. Es autor de diversos libros, como son Derecho Público Electoral, coeditado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Universidad Panamericana. Es coautor con el licenciado Rafael Covarrubias Flores de la obra La Sociología Jurídica en México, una aproximación, la autonomía municipal en México, ensayo Democracia a la Mexicana, Derecho Constitucional Electoral, coautor con el licenciado Rafael Covarrubias Flores de Valores y Principios del Pueblo Mexicano, Constitución para la República de México. Ha publicado 61 obras, de las cuales 49 son concernientes a las materias constitucional y electoral. El 8 de marzo del 2005 protestó ante el Senado de la República como magistrado electoral. Vamos pues a ceder el uso de los micrófonos al magistrado. Muy buenos días, muchas gracias, señor diputado Hernández Jesús Orantes López, por recibirnos aquí en el recinto de los representantes del pueblo de México para presentar precisamente una obra que se dedica al pueblo de México, que se llama 2 siglos de constitucionalismo en México, que platicábamos hace un ratito con el señor diputado Felipe Solís Acero, de que es una obra que parte del Constituyente de Cádiz del 24 de septiembre de 1810 y que concluye el Constituyente de Cádiz del 20 de septiembre de 1813. Por eso tomamos ahí, les digo que esto se puede decir, más no escribir, es la idea de ver el ADN del constitucionalismo y de las normas que hay en México, que como bien lo percibió el diputado Felipe, pues parte también de Cádiz y coincidimos con esa opinión tan importante. De igual manera, quiero agradecer a grandes amigos aquí presentes, a los doctores José Barragán, María Pilar Hernández, María de los Ángeles Fromo, a el doctor Martín Cuthberto Vera Martínez, de igualmente a los señores diputados Felipe Solís Acero, al diputado Reginaldo Rivera de la Torre, al diputado anfitrión que nos hizo el favor de apoyar para estar aquí, Hernández Jesús Orantes López, al maestro Rodrigo Moreno Trujillo. Mi participación será en 3 aspectos fundamentales. 1, hablar grosso modo del constitucionalismo en México. 2, de reformas que tienen que ver con una línea, voy a seguir principalmente una línea, el federalismo, y a través de un punto tercero, de tratar de demostrar en un análisis a partir del artículo 3 de la Constitución la necesidad y carencia de un proyecto político, jurídico, constitucional, donde se encierren los grandes valores, principios e intereses del pueblo mexicano. Como todos sabemos, en el siglo XIX tuvimos pues varios proyectos que se pueden hablar desde Rayón, de la Constitución de Apatzingán, el proyecto de Iturbide, la Constitución del 24, las constituciones centralistas 1836-37, 1843, el Acta de Reformas de Deutero de 1847, la Constitución de 1857, el Imperio de Maximiliano y su Estatuto de 1865, para cerrar pues algunas normas rectoras que trataron de imponerse. Y entonces ahí se advierte que México ha sido un pueblo en términos constitucionales bipolar, porque éramos monárquicos y centralistas y federalistas y luego monárquicos o imperialistas. Entonces oscilamos, pero de los extremos, por un lado. En cuanto a las reformas del Constituyente de 1916-17, yo quisiera destacar unas líneas que parece que México logró un pacto, pero como que en estos días vemos como que la cosa no está tan claro de los grandes pactos respecto a los valores, principios e intereses de la República, y voy a tratar de ilustrarlo de esta manera. Por ejemplo, algunos artículos como el 18 constitucional, que tuvo 15 antecedentes en el siglo XIX y en 1917, la primera propuesta fue rechazada y se aprobó la segunda por el 76% y ha tenido al día de hoy 6 reformas. ¿Con esto qué quiero decir? Que como que muchos artículos que no fueron aprobados totalmente en 1917, como que sigue ahí el tema, el debate.
El artículo 24 de la Constitución, que en el siglo XIX tuvo 29 propuestas, en 1917 se aprobó por el 57% de los diputados y ha tenido una reforma y ahorita está un debate. El debate del Estado laico y la libertad de conciencia, donde pensamos que hay temas desde hace 2 siglos que ya los superamos, que ya los pactamos, que ya vamos avanzando, pero parece que no. Otro gran tema, que aquí el doctor Barragán es un gran experto, el federalismo, por ejemplo, el artículo 28, o el artículo 73, 76, 79, el 115, el 117, por señalar algunos. Por ejemplo, el 73. En 1917 se rechazó parcialmente por el 67% de los congresistas. Tuvo 30 antecedentes del siglo XIX. ¿Esto qué quiere decir? Que como que los debates siguen ahí, como que la falta de acuerdos siguen ahí, y eso para el espíritu constitucional me parece que es muy dañino. En ese mismo orden de ideas, quiero decir, por ejemplo, el artículo 27 de la Constitución lleva 15 reformas, el 123, 21 reformas, que son las garantías de interés social, paradigma que aporta el constitucionalismo de México al constitucionalismo del planeta, así como la economía mixta. Me voy a referir ahora al artículo 3 constitucional como también otra muestra de que nos hace falta un proyecto claro, definido en México, en este caso en materia de educación. Por ejemplo, el artículo 3 en el siglo XIX tuvo 23 propuestas. En 1917 fue aprobado con el 64% de los diputados y al día de hoy tiene 7 reformas, que son de 1934, 1946, 1980, 1992, 1993, 2002 y lo que viene a ser el 2011, la del 10 de junio del 2011. Por ejemplo, si nos referimos a la reforma de 1934, donde se hablaba de una educación socialista, o la reforma de Torres Bodet, siendo presidente de Ávila Camacho en 1946, vemos ahí un cambio. Y si podemos seguir analizando muchos artículos de la Constitución, vemos que no solo han habido cambios de redacción, sino de fondo en cuanto al proyecto de país de la República. Eso es lo que yo quisiera resaltar en este momento, y que esto se advierte de esta obra, donde es una, trata de ser una recopilación científica, metodológica, para que la opinión pues sea del pueblo de México, de los que saben que son ustedes. Por último, quiero yo destacar que este día que es muy importante, que en este mes donde estamos hablando del 5 de febrero, del 24 de febrero, del 95 aniversario de la Constitución, por eso para mí es un máximo honor también estar aquí. Llevamos al día de hoy 20,000 encuestas realizadas por alumnos míos de la Universidad de Guadalajara en relación a la Constitución de México y a la de Jalisco, que si la conocen o no. Más o menos de los alumnos de la universidad, alumnos universitarios, ni siquiera el 10% de los alumnos universitarios han leído una sola vez en su vida la Constitución. Los que ya van saliendo de la carrera de Derecho al final, más o menos, ya están por egresar, no llegan ni al 50%. Alumnos de maestría, un 70%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un desconocimiento. Ahora, en cuanto a la celebración del 5 de febrero, como se cambian los días, hay unos alumnos o ciudadanos que preguntan que si hay Constitución en Jalisco. Porque la primera pregunta de la encuesta es, ¿conoce usted la Constitución de México? Y luego preguntan los alumnos, ¿toda? ¿La han leído? ¿Toda? Claro, los 136 artículos, ¿no? Y obviamente, pues, con el tema de que los 136 artículos en los 9 títulos, 10 capítulos, 5 secciones y 136 artículos modificados aproximadamente en 350 ocasiones al día de hoy, pues eso dicen, pues toda. Y luego ya les pregunta la número 2, ¿conoce usted la Constitución de Jalisco? ¿Hay? Y la 3 es, ¿qué semejanzas y diferencias ve? Pues esa ya 0 respuestas, ¿verdad? Entonces así está construida la encuesta y vamos a tratar de mandarla al Congreso Federal, los resultados de la encuesta, porque se está haciendo para el pueblo de México, para que pues veamos cómo le podemos hacer con la juventud para que entren a la memoria histórica, al constituyente, para que quieran a su país, para que vean por qué se hizo la independencia, la reforma, la revolución, que ese es uno de los objetivos principales de esta obra. Reitero mi agradecimiento a la Cámara de Diputados del Congreso de la República por esta gran oportunidad de estar aquí con ustedes y muchas gracias por su atención. Muy amables.